Todo se desencadenó en una noche tranquila después del partido de fútbol. Mi marido regresó a casa con dos compañeros que no le resultaban conocidos. Aquella noche lo sucedido cambió mi perspectiva de forma definitiva. En esta narración exploraremos los acontecimientos de esa noche que sembraron dudas entre todos los asistentes. La tranquilidad siempre ha sido una constante en la personalidad de mi marido, quien prefiere la estabilidad y evita los cambios bruscos o comportamientos extravagantes. Creía que teníamos un vínculo sólido, pero al final no resultó ser así. Después de tanto tiempo, no hubo indicios de que estuviera guardando datos confidenciales. Nuestra vida se distinguía por su sencillez. Durante el día me dedicaba a mis tareas y a mi rutina diaria, en contraste por las noches todo transcurría de forma apacible. Aquella noche, como era habitual, mi marido salió a jugar al fútbol, su tradición de los sábados, un momento para desconectar y disfrutar en compañía de sus amigos. Me quedé en casa. Sin embargo, al regresar no venía en compañía. Jorge y Pablo, dos colegas que no se conocían previamente, estaban con él. Al ser presentados, mi esposo lucía contento, mientras yo intentaba recordar si alguna vez los había mencionado. Nunca lo había hecho previamente. Aunque parecía común y amigable, algo en el ambiente destacaba. No lograba identificar la naturaleza del asunto. Tras el encuentro de fútbol, no era común recibir visitas, así que opté por guardar silencio, saludar a todos y entablar una conversación amistosa. Posteriormente me alejé para proseguir con mis tareas. Aunque todo lo contrario, sentía la necesidad de permanecer cerca, ya que presentía que esa noche sería especial. Empezó la noche como de costumbre, pero lo que ocurrió más tarde cuestionó no solo mi vínculo, sino también mis decisiones personales. Después de haber preparado unas bebidas al regresar al salón, la energía que mi esposo irradiaba me resultaba difícil de entender. Pensé que mi emoción se originaba solo por la perspectiva de pasar tiempo con Jorge y Pablo. Tomé asiento a su lado en el sofá mientras los tres intercambiaban chistes sobre fútbol. Todo parecía estar en su lugar hasta ese momento. No hubo nada especial que resaltara esa noche. De vez en cuando participaba en la charla con alguna observación corta. Sin embargo, me era inevitable notar algo poco común. No tengo certeza si se trataba de su actitud o de la manera en que se comunicaba, pero algo no encajaba. Quizás era su sonrisa de vez en cuando. Nuestros ojos se cruzaron como si esperara algo de mi parte. Decidí no darle mucha importancia, tal vez solo estaba de buen humor. Todo transcurría con normalidad hasta que las palabras de mi esposo generaron un cambio en el ambiente. De pronto volteó los ojos hacia Pablo. En el rostro de la persona apareció una sonrisa al mismo tiempo que expresaba unas palabras que generaron una reacción instantánea en mí. Pablo, ¿has notado que Elena podría ser una magnífica compañera de conversación esta noche? En ese momento sentí una calma absoluta. Los alegres sonidos cesaron, las palabras habladas quedaron en pausa en el entorno. Intentaba analizar la información que había recibido. ¿Serías tan amable de volver a decir lo que dijiste hace un instante? ¿Acaso estaba bromenado? ¿Por qué motivo expresó esas palabras? Miré a mi marido en busca de señales que indicaran que todo era una broma, tal vez deseando verlo con una sonrisa en el rostro. A pesar de ello, en su semblante se percibía serenidad e incluso tranquilidad. No se percibieron risas ni sonidos estridentes en el ambiente. Miraba detenidamente, como si estuviera esperando mi respuesta. Examiné minuciosamente a los colegas de mi esposo, intentando averiguar si estaban al tanto de la situación actual. Pablo, al que se había dirigido, mostraba una confusión total. Mantenía la misma postura contemplando cómo su vaso se movía de la mesa a su boca. Jorge se mantenía imperturbable con los ojos fijos en el piso. De repente el ambiente sufrió un cambio radical. La tensión era evidente y no se podía ignorar. No lograba discernir si estaba molesta, confundida o temerosa. Trataba de hallar una explicación lógica a lo ocurrido. Mi mente no dejaba de dar vueltas.
¿Por qué expresó eso? ¿Qué sentido tiene toda esta situación? ¿Es esto una especie de juego? ¿Qué opinión tienen sobre cómo me desempeñaré? Me picaba la curiosidad. Justo cuando pensaba que la situación no podía volverse más peculiar, mi esposo, con absoluta calma, hizo una observación adicional que aumentó la incomodidad en el ambiente. Por supuesto, estoy siendo sincero. Experimenté un intenso golpe en la zona del vientre. No era una broma, no se tenía ningún propósito oculto. En el transcurso de una conversación formal, me perturbaba el silencio absoluto que nadie se animaba a interrumpir sin entender su razón de ser. Pablo permanecía erguido en tanto Jorge seguía con la vista hacia abajo y yo me quedaba sentada intentando entender lo que sucedía. Esa noche se transformó en algo inesperado. Tras esa declaración todo dio un giro la manera en que percibo a mi marido, nuestra conexión e incluso mi autoimagen. Sin embargo, la noche transcurrió de forma inesperada. La reserva de mi esposo siempre había sido notoria. Así que, ¿por qué actuaba de este modo? ¿Cuál era la razón detrás de pronunciar esas palabras frente a dos individuos que apenas había conocido? Examiné con atención sus ojos, tratando de descifrar alguna pista que me ayudara a entender, pero siempre mostraban una ambigüedad que sembraba incertidumbre acerca de posibles misterios. Al principio, Jorge y Pablo se mostraban tensos y nerviosos, pero poco a poco comenzaron a calmarse, intentando adaptarse a un entorno que les resultaba difícil de entender. En mi opinión, experimentaba un remolino de emociones. La incertidumbre causaba inquietud y provocaba una curiosidad irresistible que no se podía contener. ¿Por qué se ha originado esta circunstancia? ¿Cuál es el propósito de su indagación? ¿Está viviendo una situación novedosa o simplemente se divierte bromeando conmigo? Jorge, el compañero que menos había intervenido en la charla, interrumpió el silencio con una risa tenue. Manifestó su punto de vista acerca de la situación, evidenciando cierta incomodidad y enfocando su atención en mi esposo. Pablo intentó cambiar el tema hacia el fútbol, pero mi esposo lo interrumpió levantando la mano como si quisiera seguir con el tema de la conversación. Mostrando una sonrisa un tanto distante, dijo: «Continuemos con el asunto. Me gustaría abordar un tema que resulte más atractivo. Quiero que todos seamos honestos». Una vez más, el silencio llenó la habitación. Al escuchar lo que decían los dos amigos, se miraron entre sí con claros signos de ansiedad, al mismo tiempo que percibía cómo mi corazón comenzaba a latir con mayor fuerza. ¿De verdad eso era lo que tenías en mente? ¿Qué clase de honestidad tenía la expectativa de hallar? Al morder mi labio, trataba de conservar la calma, pero el ambiente se tornaba cada vez más extraño. Parecía que estábamos participando en un estudio social, una situación en la que solo mi marido podía tomar parte. Pablo solicitó información a mi esposo, lo cual despertó su curiosidad. ¿Qué pensaste al ver a Elena por primera vez esta noche? La bebida atrapó por entero la atención de Pablo, quien se mostró claramente sorprendido por la pregunta. Miró a su marido, luego a mí y por último al piso. ¿Estás realmente decidido a que lo diga?, preguntó con preocupación y confusión. Mi esposo respondió con calma, indicando su interés en la honestidad de Pablo antes de escuchar lo que éste tenía que decir. Viví la invasión de la tensión en mi cuerpo. El paso del tiempo parecía haber sido detenido. Me llamaba la atención la manera en que mi marido interrogaba a sus amistades. Estaba segura de que cualquier contestación perturbaría la paz de la noche. Después de inhalar profundamente, Pablo dijo: «Su belleza me impresionó, parecía una mujer muy hermosa». Su forma de expresarse denotaba inseguridad, como si estuviera esperando una reprimenda. El marido asintió, como si ya hubiese previsto lo que iba a ser mencionado. Luego volteó su atención hacia Jorge y Pablo. Consultó a Jorge acerca de su parecer.
Jorge, visiblemente contrariado, trató de dibujar una sonrisa para tranquilizar el ambiente cargado. Expresó su conformidad mientras encogía los hombros. Empecé a sentir una sensación extraña dentro de mí. No tenía certeza si era vergüenza, incomodidad u otra emoción. Cada palabra agravaba la atmósfera. Pensaba en decir algo, lo que fuera, para detener la conversación, pero una parte de mí seguía intrigada. ¿Cuál era el límite de gasto de mi esposo? ¿Cuál fue el propósito que tuvo al ejecutar esta acción? En una atmósfera cargada, la actitud de mi marido consiguió cambiar por entero la situación. Se levantó y colocó su copa en la mesa con tanta precisión que parecía haberlo premeditado. En la habitación reinaba un completo silencio. Cada vez que se acercaba al centro, sus pisadas resonaban como un eco. Todas las miradas convergían en él. En medio de la lucha interna que mantenía, me era imposible desviar la vista de su presencia. Su postura y la forma en que nos miraba sugerían que estaba a punto de hacer una elección de gran importancia. Empecé a notar cómo mi corazón latía con más intensidad. Mis pensamientos se vieron invadidos por una mezcla de emoción y miedo. En mi cabeza me pregunté, ¿cuál es el propósito de tu próxima comunicación? Con una actitud serena y amable, mi marido se dirigió a Jorge y Pablo pidiéndoles que le ayudaran esta noche. La confianza que tengo en ustedes es mutua, al igual que la fe que ponen en mí. Ambos, él y ella, lo miraron con evidente desconcierto, tratando de entender lo que habían escuchado hace poco. Jorge fue el primero en hablar. ¿Podrías proporcionar una explicación más amplia, por favor? Respondió con un gesto nervioso, provocando desconcierto en los presentes, pero manteniendo una sonrisa que llamaba la atención. Una sonrisa que escondía emociones más intensas en su interior. En esta ocasión no se aceptarán disfraces. Los misterios no tienen cabida. Quiero que todas las personas en este sitio sean completamente sinceras, aunque les cause cierto malestar. Sentí una presión en el pecho. ¿Cuál era la meta que perseguía? ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué pronóstico se había hecho acerca de los eventos que ocurrirían en ese lugar? En el intento por solucionar la situación, mi mente se llenaba de más preguntas sin respuesta. En el ambiente se percibía una tensión palpable como una carga que pesaba sobre cada uno de nosotros. Presencié a Jorge y Pablo en el intento de descubrir lo que pensaban. No obstante, su rostro mostraba la misma incertidumbre que el mío. Mi marido, como si hubiera notado que necesitaba un impulso adicional, giró ligeramente hacia mí. No hay motivos para inquietarse. Con una expresión alegre en su cara, comentó que no era un trabajo de investigación. Mi mayor deseo es que Helena y yo podamos brindarnos apoyo el uno al otro. Tras decir esas palabras, dirigió su mirada hacia mí. En ese instante, viví un cambio significativo. Dejó de ser solo una espectadora. En aquel instante me encontraba completamente involucrada sin saber por qué. En ese instante, mi marido tomó una decisión que cambió por completo el curso de la noche. Se acercó con una serenidad que impregnaba el ambiente, guiando la conversación con firmeza, mientras los demás escuchaban con atención, y dijo suavemente, Jorge confía en mí, te pido que vayas hacia Helena. Me sorprendió mucho al verlo. Podía sentir que mi ritmo respiratorio aumentaba. Mientras tanto, Jorge me miraba con asombro, como si le hubiera pedido algo imposible de lograr. Pablo no podía ocultar su nerviosismo. En ese momento me hallaba en una encrucijada donde la incertidumbre y la curiosidad se entrelazaban. Mi cuerpo entero se encontraba en un estado de alerta total, pero me era imposible moverme o emitir sonido alguno. La tensión se volvía cada vez más agobiante. Jorge titubeó, volteó hacia mi esposo y luego hacia mí. Tras inhalar profundamente, se levantó gradualmente y se dirigió hacia donde yo estaba. No obstante, se detuvo en seco y posó los ojos en Pablo como si estuviera esperando su aprobación. El marido
decidió guardar silencio y contempló la situación con una expresión tranquila que comenzaba a perturbar a los que estaban allí. Demostraba comprender que al terminar la jornada, sus peticiones serían consideradas. En ese momento, sentí que todo estaba a punto de empezar a suceder. Jorge estaba a punto de llevar a cabo una acción que ninguno de nosotros lograba entender en su totalidad. Pablo estaba a punto de hablar cuando mi esposo simplemente observaba como si todo se desarrollara según lo había previsto. En ese instante me di cuenta de que la noche avanzaba inexorablemente hacia su fin. En la habitación se notaba una atmósfera inusual. Jorge se acercó a donde yo estaba, pero decidió parar pensando sobre la situación. Pablo se mantenía quieto con la copa en la mano, observando fijamente a nuestro grupo. Mi marido permanecía impasible y tranquilo como si supiera lo que sucedería a continuación. La atmósfera era tan pesada que me resultaba difícil respirar como de costumbre. En ese instante, mi marido se acercó y, conservando la calma que había demostrado durante toda la noche, expresó unas frases que dejaron claro que esta situación era más compleja de lo que habíamos previsto. En esta noche la confianza es esencial. Debemos superar nuestros miedos y atrevernos a explorar lo desconocido, más allá de lo que solemos rechazar. Al cruzar la mirada con Jorge y Pablo, sentí un estremecimiento que recorría mi espalda. En aquella noche mi marido estaba decidido a cruzar límites que nunca antes había investigado. Mientras sentía los latidos fuertes de mi corazón, mis manos temblaban suavemente, como si su ritmo resonara en toda la habitación. Mostraba dudas acerca de su capacidad para afrontar la situación. Sin embargo, al encontrarme con la mirada de mi esposo, noté algo en su rostro que me hizo tomar una respiración profunda. De nuevo me dijo en voz baja: «Puedes confiar en mí». Aquella simple oración parecía tener el poder de despejar todas mis dudas. Tras analizarlo a fondo, terminé aceptando. Así tuvo lugar una metamorfosis completa. La tensión que había envuelto el entorno comenzó a transformarse. Un ambiente lleno de sentimientos con una mirada profundamente apasionada. Vi cómo mi marido me miró con serenidad y colocó sus manos sobre mis hombros en señal de apoyo. Jorge y Pablo se acercaron como si compartieran la necesidad de comprender lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Al principio la situación resultó algo incómoda, pero enseguida se tornó aún más compleja. Mi marido se hizo cargo marcando la velocidad mientras los otros seguían progresando. Poco a poco se esfumaron todas las señales de duda. Viví Fue una experiencia intensa a nivel emocional en la que me sentí escuchada y conectada de un modo distinto. Con precaución se aproximó Jorge mientras Pablo permanecía a su lado, mirando con una combinación de ansiedad y anticipación. La intensidad lo impregnaba todo por completo. Mi marido no apartaba la vista de mí, mostrando en su rostro una expresión de contento y felicidad, como si todo se estuviera desarrollando según lo había planeado. Durante la noche las divisiones entre nosotros desaparecían por completo. No había espacio para las dudas, solo quedaban la conexión, la confianza y el entendimiento mutuo. Resultó ser una experiencia sin igual, completamente distinta a todo lo vivido anteriormente, provocando en mí una sensación de vitalidad inigualable. Al finalizar la tranquilidad, volvió al cuarto. Jorge y Pablo se sentaron cómodamente en el sofá, compartiendo miradas cargadas de emociones que trascendían las posibilidades del lenguaje para expresarlas. Al tomar mi mano y dirigirme una mirada, mi esposo parecía buscar asegurarse de que me encontraba bien. Mientras apartaba un mechón de cabello de mi rostro, me cuestionó sobre mi seguridad. La confianza es fundamental para él en todas las situaciones. Asentía con la cabeza y una amplia sonrisa, asegurando que sin importar las circunstancias, estaremos juntos. A pesar de que faltaba realizar un análisis detallado, logré comprender el mensaje que transmitía. Aquella noche
no solo transformó nuestra conexión, sino también mi percepción de mi esposo, de mí misma y de todo lo que creíamos entender sobre el amor y la confianza. En esa ocasión, conversamos sobre aspectos y sentimientos que no habíamos analizado previamente. Al salir Jorge y Pablo, al cerrarse la puerta, un profundo silencio se apoderó de la casa. Se notaba la energía de la noche en el ambiente. Hubo un breve silencio en el que ninguno de nosotros dijo nada. Permanecí sentado en el sofá reflexionando sobre lo sucedido, mientras él permanecía tranquilo a mi lado. Interrogándome acerca de cómo me sentía, fijó intensamente su mirada en mis ojos, con una expresión tranquila en mi rostro, exhibiendo una mezcla de sentimientos difícil de expresar. Con palabras asentí y respondí: estoy experimentando algo que me resulta imposible de describir. En ese momento fue mi marido quien tomó la palabra. Expresó con precaución que sus deseos para esa noche iban más allá de una mera exploración. Me gustaría que pudiéramos comprender un aspecto crucial. Al depositar una confianza sincera, conseguimos superar el miedo. La confianza nos brinda la capacidad de vencer los desafíos que creamos dentro de nosotros mismos. Las palabras pronunciadas adquirieron significado con cada acontecimiento de esa noche. Al inicio resultaba inevitable experimentar cierta incomodidad. Mientras percibía mi malestar, argumentó que no era posible comunicar dicha información de otra manera. Sin embargo, durante nuestra conversación, quedó evidente que lo sucedido resultaba complicado de entender mediante la comunicación oral. A mi esposo le emocionaba la idea de disfrutar de esa vivencia a mi lado, de experimentarla y sentir cada momento juntos en persona. En ese momento exacto conseguimos comprender el auténtico significado. Esa noche tuvimos la oportunidad de meditar acerca de las experiencias que compartimos juntos. Observé que a pesar de su singularidad, se transformó en una ocasión para reforzar nuestro vínculo y en ocasiones son las vivencias menos esperadas las que tienen un mayor impacto en nuestro crecimiento personal. Fue en esa noche cuando adquirí un conocimiento fundamental. En ciertas situaciones, sucesos inesperados nos motivan a desarrollarnos, a mejorar nuestra manera de expresarnos y a consolidar nuestros vínculos de formas que no imaginábamos. La confianza va más allá de una simple explicación con palabras. Hace referencia a una acción.